mi nombre es Raúl Lagomarcino. Soy profesor en el ESE Business School de la Universidad de los Andes. Quiero partir agradeciendo a eSport Reunión que me hayan vuelto a invitar a participar de este evento, ya por tercera vez, en este evento tan importante para la consolidación de la industria de los eSports en Chile y en Latinoamérica. Si bien mi experiencia en los últimos casi 25 años viene ligada al mundo de la empresa y la inversión tradicional, llamémosle así, donde me dedico a ser docente e investigador, pero también consultor y asesor de empresas, miembro de directorios, inversionista, he sido emprendedor y empresario. Desde hace un par de años me he estado vinculando cada vez más al mundo de los eSports a través de varias de las organizaciones, conversando con ellas y tratando de ayudar a tender puentes entre el mundo de los eSports y el mundo de la empresa tradicional. En todo este tiempo, que si bien he visto un avance notable, una progresión hacia una consolidación y un profesionalismo en la industria de los eSports, tanto en Chile como en Latinoamérica, muy interesante. La industria en general todavía tiene una serie de debilidades y quisiera en estos breves minutos referirme a una de ellas, que no necesariamente es la más importante, pero sí es crítica, y es la falta que han tenido las organizaciones de eSport, la falta de capacidad de atraer capitales. Salvo excepciones contadísimas, la mayoría de las organizaciones de eSport, desde el punto de vista empresarial, están sumamente descapitalizadas, lo cual les impide llevar adelante sus planes de forma adecuada, simplemente porque no tienen los recursos. Y es notorio, empresas, organizaciones de eSport que llevan muchos años en la industria, que todavía no hayan sido capaces de atraer capitales. Entonces quisiera yo, dado que me toca conversar con muchos de esos potenciales inversionistas, compartir con ustedes algunos de los temas que creo que todavía le faltan a la industria para avanzar y ser capaz las organizaciones de atraer capitales de la industria, llamémosle así, del mundo de la inversión tradicional. Lo primero que quisiera dejar claro es que los capitales no vienen porque no entiendan el mundo de los eSports o porque sea un modelo de negocio radicalmente distinto al que los capitales están dispuestos a invertirse, que puede ser el modelo agropecuario, el modelo de la inmobiliario o cualquier, el retail, la banca, servicios o cualquier otra industria. Eso no es lo que mantiene a los capitales fuera de la industria de los eSports, porque los capitales están dispuestos y saben invertir en modelos de negocio innovadores. Hasta hace un par de años, Corner Shop era un modelo de negocio que no existía y ahora los capitales vuelan a Corner Shop. Y vamos a explicar un poquito por qué, cuáles son las preguntas que hacen los inversores, qué es lo que miran estos inversores en una organización al momento de poner su capital adentro. Dejado de lado el tema de la novedad de la industria, que en cuanto a novedad es una novedad de buenas noticias, porque a nivel mundial es un sector que crece enormemente y probablemente todos conozcamos los datos de crecimiento del mundo de los eSports a nivel mundial. Por ahí no viene el problema. Vamos a ver qué es lo primero que mira un potencial inversor en una organización, sea de lo que sea, donde va a poner su dinero. Lo primero que mira es que al frente de esa organización haya un equipo apasionado y comprometido con lo que hace. A este nivel los eSports estamos muy bien. En la inmensa mayoría de las organizaciones, especialmente en las que ya tienen una trayectoria, y sin duda en el mundo de los eSports a nivel latinoamericano hay muchas organizaciones que ya tienen muchos años de experiencia. Al frente de esas organizaciones hay sin duda gente enormemente apasionada por lo que hace y enormemente comprometida con lo que hace. Se la han jugado entera los líderes de estas organizaciones. Así que, desde ese punto de vista, check. Por ahí no viene el problema. Una vez que salvamos eso, ¿qué hace el inversor? Pasa a la página.
¿Qué hay en la segunda página? Ahí empezamos a hablar de que hay que dejar de hablar de una organización de eSport y hay que empezar a hablar de una empresa de eSport. Y como cualquier empresa, nos van a empezar a preguntar de arriba para abajo una serie de preguntas. Primero, lo más general, ¿cuál es la estrategia de esta organización? ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Cuál es su modelo de negocio? Y a este nivel hay que entender, hay que saber diferenciar lo que es un objetivo, cuál es nuestra estrategia, ganar este campeonato, cuál es nuestra estrategia, ascender a esta categoría, salir campeones de tal torneo. Eso no es una estrategia, evidentemente, eso es un objetivo. Y un objetivo relativamente puede ser corto, mediano o largo plazo, pero eso no es una estrategia. Estrategia refiere a qué es lo que hace distinta a tu organización y cómo eso se puede traducir en valor tanto para quienes participan de esa organización como para los usuarios, los accionistas, los clientes, etc. ¿Cuál es el motivo de existir de tu organización? Evidentemente, muchos speakers seguramente van a hablar en este evento de la importancia de dejar de hablar de seguidores en redes sociales, pasar a hablar de audiencia y también pasar a hablar de comunidades. Cómo fortalecer una comunidad que se transforme en una plataforma de sostenimiento también económico para las organizaciones. Cuando hablamos de comunidades, también es importante hablar de cantidad y calidad de la comunidad. Esto es crítico para el inversionista. Es muy distinto que venga un inversionista o incluso una marca a poner dinero en nuestra organización si nuestra audiencia, nuestro alcance es 10, 1000, 10.000, 100.000. Pero también, ¿dónde están esos 100.000? ¿Quiénes son esos 100.000? ¿Qué perfil tienen esos 100.000? La cantidad es buena y puede servir a algunas de las empresas, pero no todas. Sin ir más lejos, Kia es sponsor de League of Legends en Europa. Eso significa que League of Legends le tuvo que explicar a Kia que una parte significativa de su audiencia son potenciales clientes de Kia. ¿Pueden nuestras organizaciones responder lo mismo, ya sea a Kia, a un banco, a un retail, a una universidad o a cualquiera de las marcas a las que vamos a solicitarles, por ejemplo, un sponsorship o un partnership? Es una respuesta que yo no puedo dar, evidentemente, pero que los líderes de las organizaciones tienen que saber dar. Entonces, lo primero, partimos de la estrategia. Una estrategia clara, una propuesta de valor clara para el cliente, el consumidor. ¿Qué es lo que aportamos? ¿Por qué lo aportamos distinto? Un modelo de negocio claro. ¿Cuál es nuestra sostenibilidad económica? Y la sostenibilidad económica de las organizaciones de eSport no pasa por lo competitivo, pasa por los contenidos y pasa por las comunidades, que van juntos. De esto van a hablar otros expertos, así que no me voy a extender aquí. Estrategia. Inmediatamente después, si nos convence la estrategia, pasamos de página. Si no nos convence, no pasamos de página y decimos, bueno, mira, gracias, veamos esto más adelante. Imagínate que si nos convence la estrategia, el modelo de negocio es interesante, pasamos de página. ¿Qué viene después? La estructura. Pues muy bien, esta idea, que es la estrategia, ¿quién la va a llevar adelante? ¿Cuáles son las áreas clave, las responsabilidades clave y quiénes están en esas responsabilidades clave? Las áreas clave de cualquier empresa, sea de eSport o de agua potable o de electrónica, comercial, marketing, finanzas, operaciones, incluso recursos humanos. Y voy a hablar de los recursos humanos un poquito más adelante. ¿Quiénes son las personas que llevan estas áreas adelante? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Qué habilidades tienen para gestionar bien? Probablemente en las áreas, a mí yo lo que he visto en las áreas comerciales, suelo ver gente muy apasionada, muy aferrada, llevando adelante sus objetivos, saliendo a patear la calle, pero quizá en otras áreas, también porque tienen relativo poco desarrollo, hay veces que no hay la consolidación profesional que uno le gustaría. A partir de ahí,
Habremos otra duda, digamos, otra pregunta. Imagínate que la estructura, uno puede llenar esa estructura de la organización con personas competentes y capaces que convenzan al inversionista que van a ser capaces de llevar adelante el modelo de negocio, que tenemos propuesto. Inmediatamente después, yo veo que los inversionistas están haciendo cada vez más una pregunta que tiene que ver con las personas. De alguna manera, el trato de las personas. Evidentemente, para muchos de estos inversionistas, es cierto que los eSports y el gaming en general son una industria bastante desconocida. Y hay un montón de mitos, algunos buenos y otros malos, alrededor de esta industria y llegan noticias muy contradictorias de una y otra. Un día sale publicado un estudio que dice que jugar videojuegos con regularidad hace bien para una serie de desarrollo de habilidades en los niños y en los jóvenes. Al otro día sale publicado un estudio que dice totalmente lo contrario, ¿vale? Sale un experto hablando que los videojuegos generan este y este y este impacto positivo, y sale otro experto hablando que los videojuegos generan este y este y este y este impacto negativo. Entonces, el inversionista tiene de alguna manera cierta precaución, no sabe qué es lo que hay detrás de esto, y a mí me han preguntado más de una vez, bueno, pero ¿cómo tratan a los trabajadores? ¿Qué pasa con los jugadores? Y aquí es cierto que el trabajador crítico en la industria de los eSports son de alguna manera los players, los jugadores. De la misma forma que en cualquier deporte el trabajador crítico es el deportista, los que entran a la cancha, y si bien se requiere todo un universo de gente alrededor, los críticos son ellos. Entonces la pregunta viene, bueno, ¿qué pasa con el mercado laboral? ¿Qué pasa con el mercado laboral? Y ahí es cierto que también la industria de los eSports está un poco al debe. Es de público conocimiento las dificultades que ha tenido la industria a este respecto, y estas dificultades no son ajenas a la debilidad económica que tienen la mayoría de las organizaciones. Un tema muy notorio, que incluso ha salido en tribunales, ha sido, bueno, ¿qué pasa con la relación entre los players y las organizaciones? ¿Es una relación laboral? Porque hoy la inmensa mayoría, por no decir todas, las organizaciones de eSports lo que mantienen con sus players es una relación de contrato de servicios. Esa es la forma legal que más se ajusta a la realidad del día a día del trabajo de un jugador de eSport con una organización de eSport. Si me preguntan a mí, que no soy abogado, yo les voy a decir que no, a mí no me parece, pero consúltenlo con un abogado. Probablemente yo creo que los abogados tiendo a pensar que van a estar de acuerdo conmigo, que la relación entre un jugador, entre un player y su organización de eSport está más cercano a lo que es una relación laboral de dependencia, al menos en términos de lo que define, como las define el Código del Trabajo en Chile y en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿vale? Es insostenible para la mayoría de las organizaciones contratar y pagar todos los costos laborales que vienen de la mano de un contrato laboral, contratar así a sus trabajadores. Sería además muy poco práctico por la rotación que tienen los rosters. Eso al derecho laboral no le hace mella. Al derecho laboral no le preocupa lo difícil que es tu operación. Al derecho laboral le preocupa lo que es legal y lo que no es legal. Entonces, ahí hay un tema complicado en la industria que ojalá se pueda resolver. Yo creo que ojalá no se resuelva asimilando el trabajo de los jugadores en las organizaciones de eSport a un contrato laboral tradicional, llamémoslo así. Ojalá se encuentre una mejor solución, pero tarde o temprano vamos a tener que resolver ese tema. Otro tema que llama mucho la atención a los inversionistas tradicionales es la juventud que tienen estos trabajadores. Muchos de ellos incluso son menores de edad. Y todas las noticias negativas que se escuchan alrededor del trabajo de los players preocupan al inversionista. Y algunas de ellas los preocupan con razón. Creo que las organizaciones de eSport estamos un poquito al debe en preocuparnos de temas como salud mental de nuestros trabajadores,
calidad de vida de nuestros trabajadores, especialmente los que están en gaming houses, dieta y salud de nuestros trabajadores. La obesidad es una realidad, el bullying es una realidad, la toxicidad en las redes es una realidad, y tenemos un grupo laboral, nuestros players, que son sumamente jóvenes. Muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, es el primer trabajo que tienen. Están sometidos a unos niveles de presión realmente importantes, de estrés realmente importantes. Entonces creo que hay cosas que la organización podría hacer para ayudar a sus trabajadores en este sentido, que no es ni más ni menos de lo que se le pide a cualquier organización, tanto la universidad donde yo trabajo, que tiene que preocuparse de mi salud, de ergonomía, un montón de cosas, pues lo mismo los equipos de eSport. Entonces, incluso un tema que a mí me parece que, si bien es un poquito de mediano o largo plazo, es un tema que vamos a tener que resolver como industria. ¿Qué pasa con la carrera futura de los players después del mundo de los eSports? No es sostenible en el mediano y largo plazo absorber jóvenes, darles un trabajo, mantenerlos en una industria por X tiempo, 4 años, 5 años, 6 años. La carrera del jugador de eSport es muy limitada en el tiempo. No hay, al menos en League of Legends, que es el juego de alguna manera más consolidado como industria, aunque en Call of Duty también pueden haber jugadores un poco mayores. Prácticamente no hay jugadores profesionales de League of Legends pasada cierta edad. Hay una curva de edad que empieza a caer muy fuerte la cantidad de jugadores después de los 20 y pocos años. Entonces hay que pensar qué va a pasar con eso. Eso ya empieza a ser una realidad. Jugadores profesionales que se han retirado y después tienen dificultades de reinsertarse en el mundo laboral, porque ¿qué habilidades han desarrollado que les permitan integrarse válidamente en el mundo profesional? Sin que sea volver a estudiar a la universidad a los 20 y tantos años, partir probablemente de cero una carrera. Entonces, creo que es un tema, la carrera futura de los jugadores, que debieran también las organizaciones abordar. Entonces, para resumir un poquito en estos breves minutos, ¿cuáles serían los 3, 4 tips que yo le daría a organizaciones de eSports que quieren atraer capitales de inversionistas acostumbrados a invertir en empresas e industrias más tradicionales? En primer lugar, mostrar un equipo comprometido al frente de la organización. Ahí vamos bien. En segundo lugar, tener una estrategia clara, una propuesta de valor clara y un modelo de negocio claro. Y ahí déjame decirte que el competitivo y conseguir sponsors no suele ser un modelo de negocio sostenible. El modelo de negocio, aparte del competitivo, tiene que apalancarse fuertemente en el tema del contenido, el tema del entretenimiento, el tema de las comunidades. Por ahí va el negocio. Eso es lo que buscan los inversionistas. En tercer lugar, una estructura con profesionales competentes al frente de las áreas clave. En las áreas clave suelen ser quién está al frente, quién es el director general, quién es el encargado de la parte comercial, marketing y ventas, quién es el encargado de la parte de administración y finanzas. Y que sean gente competente en estos niveles. Y en cuarto lugar, el tema de los trabajadores. ¿Qué estamos haciendo para tener una relación de empleabilidad sostenible con nuestros trabajadores, con nuestros players, a mediano y largo plazo? Yo creo que una organización que sea capaz de presentar estos breves puntos con solidez y de forma creíble a un inversor, sin duda que tiene gran chance de conseguir inversiones, porque los inversionistas están dispuestos a invertir. Espero que les haya servido. Mi nombre es Raúl Lagomarsino y les mando un saludo. Gracias por acompañarme. Que estén muy bien.